experimentada en las últimas décadas en la enseñanza de la semiótica y la simbología medievales y renacentistas ha supuesto un alejamiento progresivo de las aproximaciones puramente teóricas para abrazar el análisis directo de fuentes primarias. En este contexto renovador, los libros de horas emergen como instrumentos pedagógicos privilegiados para la comprensión de los sistemas simbólicos premodernos, precisamente por su naturaleza de objetos culturales complejos que integran de manera orgánica texto, imagen y función social. El libro de horas de Fernando Aragón, duque de Calabria, conservado en la Biblioteca Diocesana de Córdoba bajo la asignatura manuscrito número 1, constituye un caso paradigmático para desarrollar un modelo didáctico e innovador que integre la enseñanza de la semiótica visual, la codicología y la historia cultural. Este manuscrito, erróneamente catalogado como de 1504, pero realizado entre 1508 y 1512, según las evidencias iconográficas analizadas por Martín Barba, presenta características excepcionales que lo convierten en un laboratorio ideal para la experimentación pedagógica. La complejidad de su programa iconográfico, que incluye citas directas de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la sofisticación de su aparato simbólico heráldico y la calidad de su ejecución material, permiten explorar múltiples dimensiones del fenómeno semiótico en un único objeto. Desde la perspectiva teórica, establecida por Humberto Eco en su fundamental tratado sobre semiótica, el libro de horas debe entenderse como un texto sincrético, donde múltiples sistemas de signos interactúan dialécticamente para producir significado. Esta multiplicidad semiótica se despliega en diversos niveles que se superponen e interpretan. El nivel verbal comprende las oraciones latinas que funcionan como signos lingüísticos dotados de una dimensión performativa específica, activando la memoria cultural cristiana a través de fórmulas ritualizadas. El nivel icónico se materializa en las miniaturas que operan según códigos visuales altamente codificados, requiriendo una competencia iconográfica específica para su correcta codificación. El nivel simbólico integra elementos heráldicos, colores litúrgicos y atributos iconográficos que constituyen un verdadero metalenguaje, capaz de trascender la mera representación mimética. Finalmente, el nivel material comunica a través de la calidad del soporte la técnica de iluminación empleada y la suntuosidad de la encuadernación, transmitiendo mensajes sobre estatus social y valor económico que complementan y refuerzan los significados vinculados por los otros niveles. La comprensión de estos libros, como dispositivos pedagógicos históricos, resulta fundamental para su aprovechamiento didáctico temporal. En su contexto original, los libros de horas funcionaban como instrumentos de educación religiosa y social, donde la estructura repetitiva de las oraciones y la estandarización del programa iconográfico facilitaban el aprendizaje memorístico de las prácticas devocionales. Esta función pedagógica intrínseca, lejos de ser un aspecto secundario, constituía uno de los propósitos fundamentales de estos manuscritos, convirtiéndolos en objetos especialmente apropiados para la enseñanza actual de sistemas simbólicos históricos. La metodología didáctica propuesta se articula en fases sucesivas que permiten una aproximación progresiva a la complejidad del objeto. La primera fase se centra en la contextualización histórico-cultural del manuscrito, proceso que en el caso del Códice Cordobés revela dimensiones particularmente ricas. El análisis prosopográfico permite identificar a Fernando de Aragón, duque de Calabria, como destinatario del manuscrito, abriendo la exploración de las implicaciones políticas de su condición de heredero desposeído del reino de Nápoles. Esta identificación, fundamentada en el análisis heráldico realizado por Martín Barba, transforma el manuscrito de objeto devocional en documento político, ilustrando cómo los libros de horas podían vehicular complejos mensajes sobre legitimidad dinástica y aspiraciones frustradas. La geografía cultural del manuscrito introduce otra dimensión pedagógica fundamental al permitir el mapeo de las redes artísticas entre España, Roma y Nápoles en el primer Cinquecento. La identificación de Pedro Machuca como ilustrador del manuscrito, propuesta por Martín Barba, siempre tenerlo presente, basándose en análisis estilísticos comparativos, no demostrados documentalmente, convierte el códice en testimonio privilegiado de los procesos de transferencia cultural que caracterizaron el Renacimiento mediterráneo. Los estudiantes pueden así explorar cómo un artista toledano en formación asimiló y reinterpretó los modelos avanzados del arte italiano, creando una síntesis visual que documenta el momento preciso de transformación del lenguaje artístico español. La segunda fase metodológica introduce el análisis codicológico, comparativo, desarrollando en los estudiantes competencias técnicas para el examen material de manuscritos. El Códice Cordobés, con sus 198 folios de vitela, organizados predominantemente en cuaterniones, presenta una estructura que encuentra paralelos significativos en otros libros de horas contemporáneos. La comparación con el libro de horas de la tribu Siana de Milán revela similitudes en la organización de fascículos irregulares destinados a recibir iluminaciones, sugiriendo prácticas de taller compartidas o la circulación de modelos estructurales. El cotejo con el libro de horas de Fernando el Católico muestra una idéntica estructura tripartita en la mise en page, evidenciando la existencia de convenciones compositivas que trascendían fronteras geográficas y políticas. El sistema del pautado ofrece una ventana pedagógica hacia las prácticas de diseño medieval y renacentista. La utilización del sistema A por A raíz cuadrada de 2, que está basado fundamentalmente en el
número áureo, y que está basado también en proporciones geométricas armónicas, ilustra la búsqueda consciente de equilibrio visual que caracterizaba la producción manuscrita de calidad. La alternancia cromática en el pautado con tinta roja para el calendario y dorada para el texto litúrgico introduce consideraciones sobre jerarquización textual y diferenciación funcional de las secciones del manuscrito. Particularmente significativa resulta la persistencia de la escritura gótica textual en un contexto italiano dominado por la humanística, decisión que los estudiantes pueden analizar como signo cultural complejo que vincula el manuscrito con la tradición ibérica, mientras la diferencia de la producción italiana contemporánea en ese momento. La tercera fase se centra en la decodificación iconográfica y simbólica, desarrollando competencias interpretativas fundamentales. El programa heráldico del manuscrito funciona como texto político visual que requiere conocimientos específicos para su correcta lectura. La triple aparición del escudo de Aragón, Nápoles, con corona ducal, articula un enunciado visual sobre la legitimidad dinástica que solo puede comprenderse plenamente en el contexto de las guerras de Italia y la compleja situación política del duque de Calabria. Los estudiantes aprenden así a leer los elementos heráldicos no como meros ornamentos, sino como declaraciones políticas codificadas según convenciones específicas. El análisis detallado de la escena de la Anunciación en el folio 12 permite explorar la superposición de múltiples niveles de significación que caracteriza la imagen medieval. En el nivel narrativo, los estudiantes identifican la escena evangélica y sus elementos canónicos, desarrollando familiaridad con la iconografía cristiana básica. El nivel simbólico introduce la decodificación de atributos marianos como el lirio, el libro y la arquitectura, cada uno portador de significados teológicos específicos. El nivel intertextual revela la complejidad cultural del manuscrito al identificar las citas visuales de la Capilla Sixtina, documentando la rapidez con que los modelos artísticos más innovadores podían ser apropiados y reinterpretados. El nivel político profético, manifestado en el programa de profetas y civiles que acompañan la escena principal, introduce dimensiones interpretativas aún más complejas. La inclusión de Virgilio, disfrazado de profeta Jeremías, constituye un caso de estudio particularmente rico para explorar los procesos de cristianización de la cultura clásica y su función legitimadora en el contexto renacentista. Esta innovadora creación iconográfica, sin paralelos conocidos en otros libros de Hora, permite discutir cómo el humanismo transformó los programas visuales tradicionales, introduciendo nuevas capas de significado accesibles solo a audiencias educadas en la tradición clásica. Los estudiantes pueden así comprender cómo los manuscritos iluminados funcionaban en múltiples niveles, ofreciendo lecturas diferenciadas según la competencia cultural del usuario. La cuarta fase metodológica propone un análisis semiótico integrado que revela las redes de significación que atraviesan y estructuran el manuscrito. Los sistemas cromáticos, numéricos, espaciales y temporales no funcionan de manera aislada, sino que se entrelazan para crear una arquitectura simbólica coherente. El oro no solo denota poder divino, sino que establece jerarquías visuales y conecta elementos dispersos en diferentes folios. El azul, lapislázuli, que se utilizaba y que fue incluso por el propio Tiziano eliminado del carácter divino para convertirlo en un uso habitual en las clases sociales elevadas, funciona simultáneamente como atributo mariano, signo de realeza celestial y elemento estructurante del programa visual. El número 3, presente en los escudos heráldicos, resuena con las dimensiones trinitarias de la teología cristiana, mientras que el 12 del calendario evoca tanto los meses del año como el colegio apostólico. La implementación práctica de esta metodología se beneficia enormemente de la integración de tecnologías digitales que permiten nuevas formas de interacción con el manuscrito. La reconstrucción virtual de los folios perdidos, basada en paralelos codicológicos y análisis estructural, permite a los estudiantes experimentar el manuscrito en su integridad original y hipotética. La visualización digital de capas semióticas mediante superposición controlada facilita la comprensión de cómo diferentes sistemas de signos interactúan en la página. La navegación hipertextual establece conexiones entre elementos visuales y sus fuentes, permitiendo a los estudiantes trazar genealogías iconográficas complejas. La simulación de uso histórico, recreando las prácticas devocionales asociadas al manuscrito, contextualizan asimismo el objeto en su dimensión performativa original. Los ejercicios prácticos de decodificación desarrollan competencias transferibles a otros contextos culturales. La identificación iconográfica colaborativa fomenta el aprendizaje entre pares y la construcción colectiva de conocimiento. La creación de glosarios semióticos entrena a los estudiantes en la sistematización de vocabularios visuales e históricos. El análisis comparativo digital, utilizando las crecientes bases de datos de manuscritos digitalizados, introduce metodologías de humanidades digitales aplicables a múltiples campos de estudio. Los ejercicios de traducción intersemiótica, donde los estudiantes deben verbalizar programas visuales complejos, desarrollan habilidades de comunicación académica fundamentales. La evaluación de las competencias semióticas adquiridas mediante estos sistemas requiere instrumentos específicos que vayan más allá de la mera memorización de datos. Los comentarios semióticos de imágenes permiten evaluar la capacidad de análisis estructurado y la aplicación de vocabulario técnico apropiado. Los ensayos interpretativos sobre programas simbólicos complejos
y completos demuestran la capacidad de síntesis y la comprensión de las interrelaciones entre elementos. Los proyectos de catalogación desarrollan competencias técnicas en descripción codicológica según estándares internacionales manifestados por la IFLA. Las presentaciones multimedia, donde los estudiantes deben explicar sistemas simbólicos medievales y renacentistas a público no especializado, evalúan la capacidad de traducción cultural y comunicación efectiva. Los resultados pedagógicos de esta aproximación metodológica trascienden el mero conocimiento factual sobre manuscritos medievales. El estudio intensivo del libro de Horas de Fernando de Aragón desarrolla formas de pensamiento complejos fundamentales para el análisis cultural. El pensamiento relacional se fortalece mediante el establecimiento constante de conexiones entre sistemas sígnicos diversos. La conciencia histórica se profundiza a través del encuentro con la alteridad cultural del pasado medieval y renacentista. La sensibilidad estética se refina mediante la atención sostenida a las cualidades formales y materiales del manuscrito. La competencia intercultural se desarrolla a través del reconocimiento de procesos de hibridación y transformación cultural. La transferibilidad de esta metodología a otros contextos constituye uno de sus valores fundamentales. Los principios analíticos desarrollados son aplicables al estudio de otros géneros manuscritos como beatos, cartularios, códice litúrgico, a la miniatura del barroco, a la miniatura del siglo XIX. Las competencias interpretativas se transfieren al análisis de programas iconográficos en contextos monumentales, como portadas románicas, retablos góticos, retablos del Renacimiento, retablos del barroco. Los marcos teóricos semióticos mantienen su validez para el análisis de sistemas simbólicos contemporáneos, desde la publicidad hasta el arte digital. Las habilidades de análisis intermedial desarrolladas preparan a los estudiantes para navegar en las complejas ecologías mediáticas del presente. En conclusión, el estudio del libro de Horas de Fernando de Aragón, conservado en Córdoba, demuestra el extraordinario potencial pedagógico de los manuscritos iluminados para la enseñanza integrada de semiótica, historia del arte y estudios culturales. La complejidad semiótica del objeto, que integra orgánicamente códigos verbales, visuales, materiales y sociales, lo convierte en un microcosmo cultural que permite explorar las múltiples dimensiones de la producción de significados en sociedades premodernas. La metodología propuesta, que combina rigor analítico con creatividad interpretativa, desarrolla a los estudiantes competencias fundamentales para el análisis de cualquier sistema simbólico complejo. El manuscrito medieval y renacentista, lejos de ser un objeto obsoleto de interés puramente anticuario, emerge así como el instrumento privilegiado para la formación de análisis culturales capaces de decodificar las complejas redes de significación que estructuran toda sociedad humana, proporcionando herramientas intelectuales de permanente validez para la comprensión crítica de la cultura visual, tanto histórica como contemporánea.